Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Bienvenidos a nuestro mensaje, queridos. El mundo ha entrado en una época de cambios importantes y poderosos para la Tierra misma y para quienes viven en ella. Los individuos que viven desde una conciencia de la verdad tienen una base estable desde la cual afrontar y comprender estos cambios, y pueden ayudar a quienes actualmente luchan por comprender el mundo desde bases construidas con arena movediza. Todo avanza según lo planeado, aunque muchos siguen sin tener idea sobre qué sucederá, cuándo, dónde e incluso cómo acelerarlo. Sepan que un plan divino existe, y nunca puede ser influenciado o sujeto a prácticas tridimensionales limitadas destinadas a influir en él. La Tierra es, y siempre ha sido el universo espiritual perfecto de la mente divina. Pero debido a que ustedes son creadores, es la conciencia evolucionada de la mayoría la que elevará e iluminará al colectivo hasta que ya no exprese ni mantenga creaciones de dualidad y separación. La Tierra finalmente ha alcanzado un lugar de preparación espiritual para más, y eso es lo que está sucediendo. El cambio refleja estados de conciencia, porque la conciencia es creativa, la sustancia de la forma. La conciencia divina es todo lo que existe, pero la plenitud de ella solo se puede experimentar cuando los individuos son capaces de alinearse con ella. Cada día más individuos despiertan a un sentido más profundo de unidad, que a su vez está sirviendo para abrir y elevar la conciencia mundial a niveles que dejarán de alimentar muchas formas actuales de dualidad, separación y dos poderes. Este tiempo energéticamente poderoso en la Tierra no es para los débiles. Ustedes, que eligieron servir a la Tierra en este momento, pueden sentirse como la punta de una flecha voladora, que capta calor y resistencia. Muchos de ustedes están experimentando problemas físicos, emocionales, mentales e incluso espirituales, porque sus campos de energía están siendo limpiados de viejas bolsas de energía persistentes, para ser reemplazadas con energía de luz de alta resonancia. Los cuerpos físicos suelen reaccionar de alguna manera a este proceso. Todo lo que aún vibra con energía vieja y terminada se está disolviendo, independientemente de que también haya servido en el pasado, simplemente porque las vibraciones lentas y densas de la conciencia tridimensional no pueden alinearse con las frecuencias superiores más ligeras que llegan a la Tierra. Muchos están optando por irse en este momento. Todo lo que está sucediendo ahora y pronto tiene que ver con la disolución de la conciencia de separación y el falso sentido del yo que la acompaña. Confía en que, a pesar de lo que puedas estar experimentando en tu vida personal, todo en este momento es parte de un panorama más amplio, que te lleva a través y más allá del hipnotismo, que has aceptado durante mucho tiempo como una realidad. Aunque cada persona tiene una conciencia divina individualizada, una conciencia espiritualmente evolucionada, expresará automáticamente una energía de luz divina de mayor resonancia, que la de una conciencia condicionada con creencias de dualidad y separación. Como la conciencia es creativa, siempre se está expresando. Las creencias de dualidad y separación sirven para bloquear el flujo de energías resonantes superiores, simplemente porque se están manifestando, y lo harán hasta que se aclaren. No existe una conciencia no manifiesta. Un estado de conciencia de alta resonancia fluye automáticamente, y sin pensamiento como unidad, calma, consideración, bondad, confianza, consuelo, guía, aceptación, asistencia y amor, etc. Aquellos que sean receptivos a estas energías las sentirán, y serán atraídos hacia ellas de alguna manera, mientras que otros pueden sentir repulsión o incluso temerlas. Sin embargo, esto no es importante, porque tu trabajo es ser el faro.
Muchos están empezando a experimentar cualidades de su yo real, porque están espiritualmente preparados. Uno de los aspectos del ser real es el empoderamiento, una cualidad que a menudo se considera poder sobre alguien. El empoderamiento espiritual es una cualidad divina que ya está plenamente presente en cada individuo, pero que a menudo se malinterpreta o ni siquiera se reconoce. El empoderamiento espiritual solo puede expresarse a través de un estado de conciencia que ha alcanzado lo que la literatura espiritual llama el matrimonio místico, la comprensión de que las energías masculina y femenina no están separadas, sino que son dos facetas de un todo divino. Cuando se cree que una faceta es superior o más importante que la otra, se bloquea la manifestación del empoderamiento espiritual, y se agrega energía a los conceptos de que el empoderamiento es poder sobre otros. Todos están familiarizados con creencias que relegan la energía masculina a ser superior a la energía femenina. Gran parte de esto es el resultado de creencias pasadas, que se mantienen vivas gracias a quienes pretenden beneficiarse de ellas de alguna manera. La energía masculina es el aspecto hacedor y activo de Dios, y la energía femenina es el aspecto amoroso, intuitivo y gentil de Dios. No están separados, sino que están destinados a manifestarse como uno solo física, emocional, mental e incluso espiritualmente. Las mentes condicionadas con creencias de dualidad y separación, interpretan el aspecto activo de la energía masculina como superior al femenino, porque parece hacer más, y a los humanos les encanta hacer, y en comparación, la energía femenina parece no hacer. La creencia en la superioridad masculina bloquea el flujo de energía divina femenina, que es vital y necesaria para obtener resultados equilibrados en todos los niveles. La divinidad femenina templa y brinda información intuitiva para la toma de decisiones, y sin ella se producen conflictos, violencia y odio. Es un insulto a Dios y un acto de idolatría creer que el aspecto femenino de Dios es menor que el aspecto masculino de Dios. Ambas son facetas del todo omnipresente, omnisciente y omnipotente, que está plenamente presente en la tierra en cada hombre y mujer. Todos, tal como vivieron, viven como hombres y mujeres, razón por la cual muchos están confundidos por la identidad de género en este momento. Recuerda, eres conciencia con un cuerpo, no un cuerpo con conciencia. El empoderamiento permite a uno decirle amorosamente a otro: gracias por tu opinión, pero elijo hacer esto. El empoderamiento es amar y respetar a los demás sin permitirles nunca que te dominen o tengan control sobre ti. Es permitir que tu aspecto masculino tome decisiones guiadas por el amor, la consideración y la intuición de tu aspecto femenino. En ocasiones, el empoderamiento puede significar hablar con firmeza a otra persona, utilizando palabras con las que pueda identificarse, y al mismo tiempo reconocer en silencio el verdadero yo de la persona. Muchas religiones organizadas enseñan que solo ellas tienen todas las respuestas sobre Dios, y que, por lo tanto, debes creer lo que ellas creen, o enfrentar el castigo. Los anunciantes te dicen que comas esto, y compres aquello o sucederá algo malo. Los políticos, líderes religiosos, familiares, educadores y expertos te dicen que creer, y la estafa se ha vuelto rampante. El empoderamiento espiritual es un estado de conciencia que fortalece la intuición, y te permite tomar decisiones con amor y sin culpa, sin dudas, sin sentirse menos que, o sin necesidad de agradar. ¿Estás listo para permitir que se exprese el empoderamiento, ya completamente presente dentro de ti? Gracias, con amor, somos el Grupo Arcturiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Estamos aquí ahora.
los amamos. Somos ustedes desde su futuro para asistirlos en su camino. Amado, estás haciendo grandes avances en tu camino de la ascensión, y cada momento te ofrece una nueva oportunidad para crear una nueva realidad. Muchas veces, la matriz de ilusión tridimensional ocupa la mayoría de las mentes humanas. Estos pensamientos suelen referirse a experiencias pasadas o futuras. Por lo general, comienzan como un pensamiento general, y luego ganan impulso rápidamente con detalles específicos, lo que hace que el cuerpo emocional entre en un estado estresante, triste o cualquier otro estado negativo. Con eso, la ilusión vuelve a tener un control más fuerte sobre los humanos. La pregunta es, entonces, ¿cómo se pueden cortar los lazos con la matriz de ilusión 3D, para entrar en una dimensión superior y una realidad más pacífica? Nos gustaría ofrecerte un pequeño ejercicio. Cada vez que te vayas a dormir, y en los primeros momentos al despertar por la mañana, en lugar de pensar en el día siguiente con todas las actividades, empieza a crear un patrón de pensamiento diferente. Este patrón de pensamiento contiene el marco de la fuente Dios. La realidad de la fuente Dios está llena de todas las cosas, y experiencias buenas y supera tus más grandes sueños. Es su herencia divina en cuanto a paz, amor, abundancia, salud y bienestar la que les espera en esta realidad. Entonces, en lugar de entregar tus expectativas y pensamientos a la ilusión, puedes optar por entregárselos a la fuente Dios. Así es como, antes de irte a dormir y al despertar por la mañana, simplemente di y siente: le doy este día a la fuente Dios. Puedes usar cualquier término que resuene contigo para referirte a la fuente Dios. Trata de no pensar en nada específico, y solo en el amor incondicional de la fuente Dios. Siempre que tu mente quiera ir a la experiencia de ilusión, de estrés, supervivencia, negocios, etc., interrumpe el pensamiento con el mantra anterior. Les invitamos a hacer esto todas las noches, todas las mañanas, y durante el día según sea necesario. Esto está forjando un nuevo camino hacia las dimensiones superiores, el cielo en la tierra. Bienvenido a casa. Mantenemos con ustedes la visión de la divina nueva tierra, y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos contigo en cada paso del camino. Eres amado sin medida. Estamos contigo siempre. Te amamos. Nosotros somos tú. Somos el Consejo Pleyadiano, junto con el Siriano y el Arcturiano. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.